Quedan exactamente 7 meses para las elecciones municipales y autonómicas. Bueno, elecciones que van a ser decisivas. ¿Tú qué esperas que pase? Hombre, espero que reine el sentido común en este país, ¿no? No apostaría todo a que eso va a ser así, pero tiene pinta, ¿no? Pero que reine el sentido común, porque ahora mismo hay un partido en el gobierno y una coalición de gobierno que es absolutamente invotable si no queremos irnos todos por el despeñadero, ¿no? Directamente. Yo creo que estos son conscientes, por ejemplo, los varones socialistas, ¿no? Que cada día pues se tientan la ropa pensando en qué va a ser de ellos, ¿no? Sobre todo cuando ven anuncios como, por ejemplo, el de la reforma de la ley de sedición, ¿no? Para ponerle una alfombra roja a Puigdemont y que pueda volver a España prácticamente sin rendir cuentas ante la justicia, e incluso que los golpistas de Esquerra Republicana de Cataluña puedan presentarse a las elecciones en un periodo de tiempo bastante corto. Ven también con temor cómo los indultos a Griñán y los otros 7 condenados a penas de cárcel en el tema de los seres de Andalucía, pues pueden salir adelante, claro, y todo esto es una catástrofe electoral aparentemente para ellos, ¿no? Yo creo que eso no hay dinero, ni subvención, ni pagarita que lo tape, sobre todo además porque la situación económica se está deteriorando y al final es un cúmulo de circunstancias que abocan a una derrota electoral del Partido Socialista en las autonómicas y municipales, que creo que va a ser además simplemente pues una seña de lo que va a ocurrir en las generales, ¿no? Donde ahí sí se vota ya directamente a Sánchez y yo creo que bueno, lo vemos cada día, ¿no? Ha tenido que suspender su campaña, su baño de multitudes en la calle porque era un baño de silbidos y de abucheos cada vez que pone un pie en la calle, y eso está demostrado, ¿no? El clima es muy malo para él y yo creo que no hay ayuda, no hay subvención, no hay paga que pueda contrarrestar todo esto que está sucediendo en España ahora mismo. Mira, hay rumores, incluso algunos con un origen tan significado como el de Pablo Iglesias, que dicen, ayer lo dijo textualmente el líder de Podemos, que creía que Pedro Sánchez va a adelantar elecciones y que probablemente las haga coincidir o las haga justo antes de las municipales y autonómicas. Creo que Pablo Iglesias dijo ayer que creía que podían ser en abril. ¿Tú ves factible esto? Las generales me refiero. A ver, sinceramente lo veo poco probable. Lo Ya. veo poco probable, ¿no? Salvo que sea ya una medida a la desesperada absolutamente por el convencimiento de que cuanto más tiempo pase, peor va a ser el resultado electoral. Aún así sería, yo creo, un intento a la desesperada de mantener, de salvar los muebles, ya no la presidencia del gobierno, de salvar los muebles del partido. Dudo mucho que lo haga, porque eso sería anteponer un poco los intereses casi del Partido Socialista a los propios de Pedro Sánchez, y eso a mí me resulta inverosímil, ¿no? Pedro Sánchez, Ya. yo creo que sabe que tiene un panorama negro y va a apurar todo lo que pueda en la Moncloa. Si puede estar 10 días mejor que 9 y si puede estar 11 mejor que 10. Ya. Entonces no le veo sentido a la posibilidad de que él adelante las elecciones, porque salvo el CIS, y ya sabemos lo que es el CIS, nadie le augura un resultado positivo. Es verdad que puede ser más positivo en abril que a lo mejor a final de año, ¿no? Pero ya digo, ahí tendría que tener cierta altura de miras, velar por los intereses de su partido más que por los propios, cosa que jamás ha hecho y no creo que lo vaya a hacer ahora por primera vez. Tú decías hace un instante que los varones socialistas, los Page, Lambán, Vara y compañía, Puig incluso, ven con preocupación estos pactos con los proetarras, estos pactos con los golpistas catalanes, estas concesiones crecientes a los separatistas catalanes, a los nacionalistas vascos, pero no hay uno solo que diga nada, nadie que levante la voz, nadie. Es decir, Bueno, yo no sé si eso es es verdad. chocante, si es el natural del Partido Socialista, si es un partido en el que el votar a Bildu, porque votas a Bildu si votas a Sánchez ya no importa, si es un partido que únicamente se ha convertido en una agencia de colocación, o qué pasa ahí. E incluyo, Bueno, al perdóname, final, incluyo a Felipe González en este desde luego. silencio general. Sí, sí, sí. No, no, desde luego. Yo creo que lo hacen simplemente ahí sí, por interés del partido, ¿no? Por intentar salvar los muebles del Partido Socialista, aunque ven que los muebles propios, efectivamente, los tienen prácticamente perdidos.
Algún varón ha intentado asomar la patita por debajo de la puerta muy tenuemente, Paje, Lambán en alguna ocasión, pero evidentemente, no nos engañemos, son cómplices de lo que está ocurriendo desde el momento en que efectivamente guardan un silencio brutal ante lo que está pasando en España, ¿no? Desde el primer día, no ahora. Quizás tarde ya, además, para tener cierta credibilidad si quieres dar marcha atrás o si quieres ahora ponerte a denunciar las barrabasadas de Pedro Sánchez, ¿no? Yo creo que ya no cuela, es tarde. No han llegado a tiempo a hacerlo y ahora es difícil pensar que puedan tener credibilidad, aunque supongo, quiero imaginar que a medida que se acerquen las elecciones autonómicas, pues van a ir desmarcándose más y más de Pedro Sánchez. De hecho, fíjate lo que pasó hace unas semanas con Chimo Puig en Valencia, anunciando una bajada de impuestos, el IRPF, etcétera, claro, que iba en contra de la línea oficial de Moncloa que decía que eso es acabar con el estado de bienestar, etcétera, etcétera. O sea, están dando algunos pasos para intentar desmarcarse de Pedro Sánchez, al que en realidad supongo que no quieren ni ver en pintura. Pero es que es tarde, Alfonso, es tarde. ¿Qué credibilidad después de 3 años y medio o 4 años de gobierno de Pedro Sánchez vas a tener ahora para intentar desmarcarte después de haber mantenido un silencio sepulcral frente a todo lo que ha ido ocurriendo? En primer lugar, los pactos con Podemos, esos que le quitaban el sueño, los pactos con los independentistas catalanes que venían de dar un golpe de Estado, los indultos a estos mismos golpistas, los pactos vergonzosos con Bildu, ¿no? Te iba a decir casi con el cadáver caliente de algunos compañeros de partido, pero desde luego muy reciente en la memoria, sí, ¿no? Esos asesinatos de socialistas, bueno, pues eso no le ha impedido a Sánchez pactar con Bildu, ni con Esquerra, ni con el que se le ha puesto por medio, ¿no? Es decir, es muy tarde. Si no te has desmarcado en un primer momento, ahora yo creo que ya no cuela. Y al final es verdad que la gente tiene una memoria muy, muy frágil, y que si solo fuera eso, y fíjate que es, pero desde el punto de vista de cuestiones políticas es verdad que bueno, los ciudadanos pueden pasar de puntillas, se nos olvidan, ya nadie se acuerda de los indultos del proceso, pero todo esto sumado a la situación económica, pues entonces ya te empiezas a acordar de que te sube la inflación y de que este tipo ha indultado a los golpistas. Te empiezas a ver cómo te sube la hipoteca y ya te acuerdas de paso de cómo está pactando con Bildu. Es decir, cuando te va mal económicamente y empieza a caerte gordo el gobierno, te vas a pasarle factura por todas esas cosas que a lo mejor si no, no se las pasaría. Yo creo que es la desgracia, porque el español medio tampoco está demasiado metido en la refriega política, le interesa la política de aquella manera, es olvidadizo, bueno, pelillos a la mar. Ahora, cuando te tocan el bolsillo, yo creo que ya te empiezas a acordar de lo del bolsillo, por supuesto, pero empiezas a pasarle factura por todo eso que ha pasado durante 4 años, ¿no? Que han sido muchas, es que hemos hablado algunas, pero acuérdate de cómo nombró a su ministra de Justicia fiscal general del Estado, cómo está intentando permanentemente meter sus zarpas en la justicia, que hasta la Unión Europea ha tenido que intervenir, que son muchísimas. Es difícil hacer un recopilatorio rápido de todas esas líneas rojas que pensábamos que nunca debíamos saber traspasar y que Pedro Sánchez las pasa con una naturalidad pasmosa, ¿no? Y parece que ese aluvión de barbaridades cometidas desde el gobierno, parece que no le van a pasar factura. Pero yo insisto, es posible que no le pasasen factura si simplemente se limitaran a cuestiones políticas. Pero como ahora tenemos la inflación por las nubes, las hipotecas disparadas, el paro creciente, la economía con una incertidumbre brutal que probablemente entremos en recesión o la estemos rozando, la economía, por mucho que diga Sánchez, que no logra todavía, la única de Europa, que no logra alcanzar el PIB prepandemia. Es decir, los españoles son tontos. Cuando te tocan el bolsillo ya te empieza a picar el bolsillo, por supuesto, pero te empiezas a acordar de todo lo demás que ha hecho este individuo y la factura es muy amplia. Yo pronostico un resultado verdaderamente catastrófico para el Partido Socialista, a pesar de su maquinaria propagandística, que es brutal, y lo estamos comprobando con el CIS, porque no se cortan en absoluto, no tienen ningún tipo de escrúpulos en manipular lo que sea, intentar manipular la opinión pública. Lo del CIS es una vergüenza. Y de aquí a las elecciones estoy convencido de que veremos muchas cosas de este tipo.